Mi nombre es Neil Lagali. Soy profesor de oftalmología experimental en la Universidad de Linköping en Suecia. Hoy hablaré sobre la aniridia congénita, centrándome en el fenotipo y también en varias posibilidades diferentes de terapia génica. A continuación se ofrece una breve descripción de la aniridia congénita. La aniridia congénita puede ser causada por cualquiera de las más de 700 mutaciones identificadas en el gen PAX6. Este gen es muy importante porque controla el desarrollo del ojo en el útero. Una mutación generalmente se puede encontrar en un solo alelo y resulta en el 50% de la producción normal de proteína PAX6, lo que luego conduce al subdesarrollo del ojo. La aniridia puede surgir esporádicamente o heredarse de uno de los padres. Está clasificada como una enfermedad rara y tiene una prevalencia que varía según el país, pero es aproximadamente de 1 entre 70.000 personas. Como mencioné, se ha informado que hay más de 700 mutaciones únicas en PAX6 que causan el fenotipo de aniridia. El fenotipo de la aniridia incluye de manera más prominente la hipoplasia del iris, que puede ser hipoplasia parcial o total. También incluye hipoplasia foveal o macular, donde la depresión foveal está ausente o poco desarrollada. Además, son frecuentes el glaucoma, el desarrollo de cataratas, el nistagmo y la queratopatía progresiva. Es importante mencionar lo que llamamos síndrome de aniridia. Durante mucho tiempo se pensó que la aniridia era aislada, es decir, que solo podía afectar a los ojos. Sin embargo, ahora se acepta que la aniridia no es solo una enfermedad ocular, sino que afecta a otras áreas del cuerpo u órganos. Esto se ilustra con la imagen aquí. Podemos ver en la imagen que algunas áreas del cerebro, incluida la glándula pineal, pueden verse afectadas. También hay déficits olfativos y auditivos, y problemas con el páncreas, que también expresa PAX6. También se ven afectadas diferentes partes del ojo, desde atrás hacia el frente del ojo. Es importante destacar que los tejidos del cerebro y el páncreas expresan PAX6 y es por eso que vemos cambios en el cerebro y el páncreas. Esto podría provocar una serie de enfermedades sistémicas diferentes, como obesidad, diabetes y también alteraciones del sueño, así como déficits de audición y olfato. A continuación, me gustaría hablar de la queratopatía asociada a aniridia, AAK. Esto se debe a que tenemos un interés de investigación específico en esta área. Pero no solo en esto. La AAK es uno de los cambios progresivos de la aniridia y esta es una de las patologías de la aniridia que realmente no tiene una buena opción terapéutica o de tratamiento hoy en día. Por ejemplo, las cataratas se pueden tratar, el glaucoma se puede tratar e incluso los defectos del iris. Sin embargo, eventualmente, la queratopatía se convertirá en el factor limitante de la visión en la mayoría de los pacientes con aniridia. Como mencioné, es una conjuntivalización progresiva de la superficie ocular, donde la conjuntiva comienza a crecer sobre la superficie ocular en un panus. Se cree que esto se debe a la insuficiencia de las células madre del limbo. Tanto el nicho de células madre del limbo está comprometido en la aniridia, como la conjuntiva tiene una proliferación anormal, lo que da como resultado la queratopatía asociada a la aniridia. Parte de la queratopatía también podría deberse a anomalías en la película lagrimal. La composición lagrimal es anormal, con disfunción de las glándulas de meibomio. Además, la inflamación es bastante evidente y está presente en la superficie ocular y la córnea.
En etapas posteriores, los vasos comienzan a crecer hacia la córnea. Desde una edad temprana, suele haber un déficit neurotrófico en la córnea, déficit de nervios, que es importante para mantener la homeostasis epitelial corneal. El resultado de todos estos cambios es que la superficie ocular se inflama y seca crónicamente. Hay un déficit nervioso y esto conducirá a malos resultados en las cirugías de reemplazo corneal, como la queratoplastia o el trasplante de células madre del limbo. Lo que muchas veces sucede es que el tejido es rechazado y el trasplante falla. Solo para mostrarles cómo se ve esto en los casos clínicos con queratopatía, existe una escala que hemos desarrollado para poder calificar la gravedad de la queratopatía. Y se basa en la progresión del panus conjuntival que crece sobre la córnea con el tiempo. Podemos ver en las imágenes que en el caso de grado 0, que resaltaré aquí, hay un borde limbal claro sin crecimiento excesivo hacia la córnea periférica. En el grado 1, el tejido conjuntival comienza a romper la barrera y acercarse a la córnea, extendiéndose aproximadamente 1 milímetro o menos hacia la córnea. En el grado 2, puede ver aquí que el panus ha entrado en la córnea periférica y paracentral, pero no ha llegado a la córnea central. En los grados 3 y 4, la córnea central está comprometida. Entonces el eje visual se ve comprometido y esto se debe a un crecimiento excesivo de vasos y tejido conjuntival. El grado 4 es la etapa final, con un panus espeso y de apariencia blanquecina. También es importante darse cuenta de hasta qué punto el fenotipo del ojo que se observa en las clínicas depende del genotipo. Esto se ilustra en esta diapositiva por la queratopatía. Las investigaciones muestran que el grado de queratopatía, que mostré en la diapositiva anterior, está fuertemente relacionado con el tipo de mutación dentro de PAX6. Hay diferentes clases de mutaciones que pueden ver en esta tabla, que van desde la fila superior, que es la más leve, hasta la fila inferior donde está la más grave. Las mutaciones no codificantes en PAX6, que ocurren en aproximadamente el 10% de los casos, conducen a un fenotipo muy leve. Eso no es realmente progresivo con la edad. Las mutaciones sin sentido, que también ocurren en aproximadamente el 10% de los casos, conducen a un fenotipo muy leve con una progresión leve. La mayor parte de las mutaciones, alrededor del 70%, son lo que se denomina mutaciones de codón de terminación prematura o mutaciones de extensión C-terminal, que conducen a la aniridia clásica, que depende de la edad y es progresiva. Y finalmente, tenemos el más grave, que es la eliminación total del gen PAX6 y los genes vecinos en el cromosoma, y esto conduce a un fenotipo muy grave a una edad muy temprana. Y el ejemplo clásico de esto es el síndrome WAGR, en el que se eliminan varios genes del cromosoma. Esto simplemente sirve para ilustrar que existe una correlación genotipo-fenotipo muy fuerte y que realmente deberíamos saber cuál es el genotipo también en el futuro para terapias genéticas dirigidas específicas, de las que hablaré ahora. La primera terapia genética de la que me gustaría hablar es Ataluren. En realidad, es un medicamento aprobado llamado medicamento de lectura directa. Esto significa que el fármaco permite la traducción del ARN de PAX6 en una proteína. Porque donde se encuentra la mutación, el fármaco ayuda a leer esa mutación y producir una proteína de longitud completa. Como se mencionó en la diapositiva anterior, las mutaciones prematuras de los codones de terminación son las más prevalentes en aproximadamente el 70% de los casos.
Y en esta mutación la proteína se trunca y se degrada, por lo que perdemos la proteína PAX6. Y estas son causadas, por ejemplo, por mutaciones sin sentido, en el sitio de fuga y por desplazamiento del marco de lectura. Entonces, Ataluren es un fármaco que salta este codón de parada prematuro, en el caso de mutaciones en marco o sin sentido. Y, en teoría, esto permitiría producir la proteína PAX6 de longitud completa y corregir así el defecto genético. El fármaco ha sido aprobado para su uso en la atrofia muscular de Duchenne, pero no para su uso en los ojos. Sin embargo, en 2014, el equipo de Gregory Evans de Canadá aplicó el fármaco a un modelo de ratón leve con aniridia. Y aquí vemos en la diapositiva de la izquierda cuál fue el resultado con la administración sistémica del fármaco en ratones. Y estas son secciones transversales de los ojos. Si miramos, este es el ojo normal de tipo salvaje y este es un ojo sin tratamiento, con aniridia. Y se puede ver que está muy mal formado. El cristalino no se desarrolla y los tejidos no se desarrollan ni se separan como deberían. La administración sistémica de Ataluren a estos ratones desde el día 4 al 14 postnatal durante solo 10 días dio como resultado esta normalización de las estructuras oculares. Entonces esa fue la administración sistémica. En el lado derecho vemos una administración tópica en el ojo desde 2 semanas a 3 meses después del nacimiento, administrándose el medicamento diariamente como una gota tópica para los ojos. Y podemos ver aquí nuevamente que en el lado derecho, podemos ver que la terapia génica ha dado como resultado una estructura ocular más normalizada, en comparación con los ratones con aniridia no tratados. Estos son resultados muy interesantes porque ya es un fármaco mejorado para una indicación diferente. Entonces, ¿qué pasó con la córnea en ese estudio? Trataron la córnea del ratón durante 60 días con Ataluren. Y lo que pueden ver aquí es que, comparando, hicieron un tratamiento sistémico, pero también tópico. Y podemos ver aquí que la administración sistémica no rescató el fenotipo epitelial. Es un epitelio muy fino y frágil en el ratón con aniridia. Sin embargo, el tratamiento tópico durante 60 días restauró el fenotipo epitelial multicapa y esto es muy importante para prevenir el desarrollo de la queratopatía. Entonces, en el modelo de ratón, de todos modos, el tratamiento tópico restauró el epitelio corneal. ¿Qué pasó después de estos resultados positivos? Los primeros resultados en el modelo de ratón. El Ataluren se llevó a cabo en un ensayo clínico en los Estados Unidos y Canadá para pacientes con aniridia. Y esto quedó registrado en el sitio web www.clinicaltrials.gov. Y el estudio duró más de 2 años tomando medicamentos orales, por lo que se administraron por vía oral 3 veces al día o algunos pacientes recibieron un placebo durante 1 año e incluso hasta 3 años. El principal resultado del estudio fue un cambio en la velocidad de lectura en pacientes mayores de 8 años. Entonces, este es un resultado funcional, pero no es un resultado directo y objetivo en términos del fenotipo. Los pacientes del estudio no fueron seleccionados por la gravedad de la aniridia. Se incluyó una amplia gama de edades de pacientes y los resultados, quizás no sorprendentes, fueron que no hubo ningún efecto sobre la velocidad de lectura. Y debido a esto se cancelaron los resultados negativos y se cancelaron más ensayos con el medicamento. Ha habido cierta discusión sobre esto y quizás en su lugar el Ataluren tópico debería haberse administrado a un grupo cuidadosamente seleccionado de sujetos con aniridia. Sin embargo, por el momento no hay ningún ensayo previsto.
Ataluren, sin embargo, no es el único fármaco de lectura directa. Hay otras drogas de lectura directa. Por ejemplo, Amlexanox es otro de esos medicamentos. Y en un estudio de investigación reciente, esto se aplicó a células madre pluripotentes inducidas que se utilizaron para derivar células madre ágiles de la córnea y modelos de retina. Y esto se hizo en este artículo, que se muestra aquí, en un grupo en los Países Bajos. Y la idea aquí era que se tomaran células de pacientes con aniridia y luego se reprogramaran para inducir células madre pluripotentes, que luego pueden diferenciarse en prácticamente cualquier célula del cuerpo. Entonces, el equipo obtuvo células madre corneals, células madre limbales y organoides retinianas a partir de estas iPSC derivadas de pacientes. Luego, in vitro, fueron tratados con el fármaco Amlexanox y el equipo demostró que el fármaco podía restaurar el nivel de proteína PAX6 a niveles normales en estas células madre corneals y en los organoides de la retina. Y esas células y organoides también expresaron otros marcadores proteicos que eran marcadores de tejido normal. Así que esta imagen muestra el concepto de que se toman las células de aniridia y controles y luego se generan IPS con las que después se utilizan para generar organoides retinianos o células madre limbares de la córnea. Y luego se tratan con el fármaco para demostrar que el fármaco podría normalizar la expresión de PAX6 y la expresión de otros marcadores. Así que, este es un estudio bastante interesante que muestra que otros medicamentos leídos como Amlexanox tienen el potencial de corregir la menor producción de una proteína PAX6. Sin embargo, hasta el momento este fármaco aún no se ha utilizado en estudios con animales. Esa sería una especie de siguiente fase necesaria para demostrar que esto realmente funciona en vivo en un organismo vivo. Otra clase de fármacos interesantes que han surgido recientemente son los inhibidores de MEK. Y los inhibidores de MEK son en realidad una clase de medicamentos contra el cáncer que se encuentran actualmente en ensayos clínicos y se dirigen a las vías MEK-ERK en la célula. Se sabe que la vía MEK-ERK, especialmente su supresión, aumentará la producción de PAX6 en las células que normalmente producen PAX6. Así, estos inhibidores de MEK se han aplicado en los últimos años al modelo de aniridia en ratones. Y aquí hay un artículo de 2020 que muestra esto. Y este grupo de Chicago demostró que los inhibidores de MEK podían aumentar los niveles de proteína PAX6 in vitro en células epiteliales de la córnea humana y podían aumentar el nivel de proteína PAX6 de 1,5 a 2 veces. En teoría, se compensa el defecto genético. Y aquí está el gráfico para demostrarlo. En el mismo estudio, los investigadores demostraron que el uso de una solución de colirio del fármaco aplicada 2 veces al día desde el día postnatal 5 al 30 en los ratones podría rescatar el cambio de fenotipo en el ratón con aniridia. Aplicaron 5 días de tratamiento y luego 2 días sin tratamiento para minimizar la posible toxicidad del fármaco en el ojo. Y luego mostraron, como puede ver en la imagen aquí, que, en comparación con solo administrar el medicamento, resultó en un ojo mucho más abierto. Puede verse aquí un ojo abierto que era mucho más transparente y las estructuras del ojo tenían una apariencia más normal. Y lo que es más importante, al observar la córnea, su epitelio tenía una apariencia normal, un epitelio multicapa, mientras que era claramente hipoplásico en el caso de aniridia. También demostraron que el fármaco aumentaba el nivel de producción de PAX6 en comparación con los no tratados, así como el marcador queratina 12 en el epitelio corneal.
Estos son resultados prometedores. Y los próximos pasos son utilizar este fármaco en un modelo más relevante, donde la aniridia se desarrolla más lentamente en ratones y no es tan agresivo como este modelo, para imitar la aniridia humana. Y también tendrían que desarrollar un régimen de dosificación adecuado. No se puede administrar, por ejemplo, desde el día 5 al 30 postnatal. Tendría que hacerse a medida para pacientes humanos. Otro fármaco interesante que ha surgido en los últimos años es la duloxetina. La duloxetina ya es un medicamento aprobado. Es un medicamento antidepresivo genérico, identificado por primera vez por Averdam y sus colegas en Francia, a partir de una prueba de detección de drogas. Y publicaron este estudio, que se muestra aquí. Fue un estudio in vitro en células madre limbales de la córnea que fueron mutadas usando el sistema CRISPR-Cas9 para eliminar la expresión de PAX6 en uno de los alelos, imitando así la aniridia. Y lo que hace el fármaco es suprimir esta vía MEK al igual que los inhibidores de MEK. Y al suprimir la vía MEK aumenta el nivel de producción de proteína PAX6, como se puede ver en este diagrama de transferencia western aquí. Curiosamente, y a diferencia de los inhibidores de MEK, la duloxetina actúa sobre el alelo de tipo salvaje y no sobre el alelo mutado. Por lo tanto, sobreproduce PAX6 en la copia normal del gen. Entonces, no depende de la copia mutada del gen. De esa manera, funcionaría para cualquier tipo de mutación, no solo para las mutaciones prematuras del codón de parada. Además, es un medicamento genérico barato, por lo tanto, tiene ventajas sobre los inhibidores de MEK, que en realidad aún no son tratamientos aprobados. Hay mucha información sobre la toxicidad y seguridad de la duloxetina que no tenemos con los inhibidores de MEK. Así que el plan ahora es probar este fármaco en modelos de ratón con aniridia para ver si puede rescatar el fenotipo en los modelos de ratón. Otro enfoque de terapia genética interesante es la edición de genes o genoma. Y esto se ha hecho famoso gracias a la tecnología de edición genética CRISPR-Cas9. Por eso se está utilizando esta tecnología para corregir la mutación genética que causa la aniridia. En este momento, sabemos que se están realizando ensayos clínicos para otras enfermedades que utilizan la tecnología de edición del genoma CRISPR-Cas9. Y el grupo de Simpson et al. En Vancouver ha probado esto en modelos de ratón. Entonces, lo que hicieron fue usar nanopartículas lipídicas, que son partículas pequeñas para administrar los componentes del sistema CRISPR-Cas9, para transfectar células ex vivo o incluso in vivo en ratones. Por lo tanto, hacer que la edición genética ocurra en los seres vivos, o en el tejido vivo. Y lo que demostraron fue que esto realmente podría funcionar en las células y también que este vector, las nanopartículas lipídicas, podrían entregarse, por ejemplo, a la córnea. En ese mismo estudio, donde mostraron la edición del genoma in vivo con el sistema CRISPR-Cas9, pudieron demostrar que la mutación exacta en términos de base aquí podría corregirse. Por ejemplo, de una T a una G con este sistema de entrega mediante nanopartícula lipídica CRISPR. Esto es muy preciso. La edición de la mutación exacta y esto podría hacerse in vitro. Sin embargo, cuando intentaron inyectar LNP en la córnea, lo hicieron de forma interestromal en la córnea del ratón. Y lo que encontraron fue que la señal roja aquí muestra dónde ocurrió la edición genética real. Así que confirmaron que la edición genética puede ocurrir en la córnea. Sin embargo, esta señal estaba solo en las células estromales y endoteliales de la córnea. De alguna manera,
la terapia genética no se transfectó al epitelio, que es, por supuesto, donde se expresa PAX6 y que es el tipo de célula más importante en la córnea para prevenir potencialmente la queratopatía. Así que al menos esto fue un éxito parcial, con la edición genética. Sin embargo, es necesario trabajar más para ver cuál es la mejor manera de administrar esto al epitelio corneal. Y finalmente, tal vez, algo que suceda en un futuro cercano, con suerte, pero que sea técnicamente posible hoy. Esto ya existe. Y esta es la terapia prenatal. Esto se llama detección de fertilización in vitro previa a la implantación. Y el concepto de esto es que, si un paciente con aniridia quiere tener hijos, normalmente el riesgo de herencia es del 50% para cualquier descendencia. Sin embargo, existe la opción de realizar una fertilización in vitro en lugar de una fertilización normal. Y esto hace que el embrión esté disponible para exámenes y pruebas genéticas antes de ser implantado nuevamente en la madre. Y este tipo de técnica funcionaría para trastornos monogenéticos como la aniridia, que se encuentra principalmente en el gen PAX6 donde se encuentra la mutación. Por eso se llama prueba pregenética y monogénica. La forma en que esto funciona es que mientras se realiza el procedimiento de fertilización in vitro, en el punto en el que es el día 3 del desarrollo del embrión in vitro, se tomaría una pequeña biopsia de 2 células. En ese momento, el día 3, el embrión tiene solo de 6 a 8 células de tamaño y se tomarían 2 células de ellas. Y otra opción podría ser esperar hasta el día 5, cuando el embrión tenga entre 80 y 100 células, y luego realizar una biopsia de 6 a 8 células. En cualquier caso, una vez que se toma la biopsia, las células se secuencian y luego por este medio se podría determinar si ese embrión realmente albergaba la mutación o no. Y de esta manera, se podrían seleccionar los embriones que no tienen la mutación para la implantación in vitro, implantada de nuevo en la madre. Y eso daría como resultado el desarrollo de un bebé normal sin la mutación. Lo hay, esta no es una prueba 100% completa. Existe cierta posibilidad de aborto espontáneo, pero las tasas de éxito pueden llegar hasta el 85%. Y la gran ventaja de esto es que podría dar a las parejas cierta certeza de no transmitir la enfermedad a las generaciones futuras cuando uno de los padres tiene aniridia. Sin embargo, el inconveniente podría ser un procedimiento bastante costoso porque la fertilización in vitro generalmente es costosa y esto requeriría un paso de detección adicional y también un paso de secuenciación. Sin embargo, es factible y se ha aplicado, por ejemplo, a enfermedades como la enfermedad de Huntington. Aún no se ha aplicado a la aniridia, pero probablemente sea cuestión de tiempo. Y con esto me gustaría concluir la charla y muchas gracias por su atención. Y también me gustaría agradecer a nuestros financiadores, a Restore Vision, Proyecto Europeo, así como a Costaction y a www.aniridia-net.eu.